Me gustaría hacer una mención de personas que fueron parte de la lucha libre, que ya no están con nosotros. Mm, Quisiera comenzar con Min Jin Okerlund, no sé si te acuerdas de él, el mm. entrevistador de WWF, Ah, sí, que una voz inconfundible, sí. realmente una voz que Mm. marcó lo que se conoció como la era dorada de la WWF. Pero un dato curioso es que él llega a WCW es por Hulk Hogan, no sé si sabías esto. Sí, lo había escuchado. Hulk Hogan dijo que parte del éxito que él tenía como luchador eran las entrevistas que él le hacía. Y creo que eso denota lo importante que llegó a ser para el negocio. Y como dije anteriormente, tú piensas en la era dorada, ya sea por un juego, ya sea porque viste una lucha antigua, y piensas en la voz de Jim. Sí, 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 él Indudablemente. era la marca de los old school. Exactamente, incluso no es raro, o no era raro, porque ya no está en vida, pero no era raro que WWF, cuando hacían sus programas especiales de aniversario, siempre lo llevaban Ujú. y lo ponían a ser parte de, porque realmente una voz privilegiada. Eh, a la segunda persona que murió, ahora, claro, no vamos a tocar todos, sino vamos a tocar las personas que consideramos que más impacto a nivel mundial, no solamente en ciertos países. Pedro Morales. Pedro Morales, no sé si lo recuerdas, Sí. para nosotros los latinos pasa sin pena ni gloria. Pero hay un detalle que nosotros tenemos que tener un poquito presente, y es que Pedro Morales, cuando sale Bruno Sammartino de la entonces WWF, que era la empresa del padre de Vince, Ujú. quien se queda como cara de la empresa es Pedro Morales. Y en la época que esto sucedió, fue un hito que un latino se quedara como la cara de la empresa. Mucho antes de lo que vimos con Eddie Guerrero, Rey Exactamente, que Mysterio. para nosotros nuestra historia, y de eso también tiene mucho culpa, le echo la culpa a las personas encargadas, personas que tuvieron que ver con eso. Lo que hacen es que dicen que nuestra historia latina comenzó con Eddie Guerrero, Ujú. cuando no es así. Al final de cuentas, cubrir los zapatos de Bruno Sammartino, que fue uno de los campeones más grandes de todos los tiempos, que fue uno de los luchadores que sirvieron como referente de toda una época. Él le tocó a Pedro Morales, y creo que por eso es digno de mención, y que debemos nosotros, si tenemos la oportunidad de ver luchas antiguas de él, de ver lo que hizo por el deporte y cómo lo hizo también, cómo llenó esos zapatos que le dejaron. Seguimos con King Kong Bundy. Me sorprendió porque yo no me había enterado hasta hace poco de la muerte de él. Realmente, ¿quién no, al ver a King Kong Bundy, primero lo reconoce? Es un luchador que cuando uno lo veía, uno decía, mira quién es, yo sé quién es, porque era muy particular. Y creo que es una de las escenas más famosas y que a nosotros como fans, ya sea de nueva generación o vieja, de un WrestleMania, es King Kong Bundy contra Hulk Hogan en WrestleMania 2. Es Sí. uno de los momentos que más uno tiene presente. Entonces, también otro luchador que debe ser mencionado. En México, Silver King. No sé si te recuerdas. Silver Sí, King, sí, escuché hablar de hermano del Dr. Wagner Ujú. Jr. y hijo del Dr. Wagner. Él luchó como el cowboy en WCW sin máscara cuando la perdió. Ah, no sabía ese dato. Sí, él luchó también, fue un Black Tiger en el Consejo Mundial de Lucha Libre y en New Japan Pro Wrestling. Eso sí. Ujú. Y quien le quita la máscara fue el Hijo del Santo, que es un luchador que todavía está activo para los que no siguen la lucha libre. El Hijo del Santo todavía sigue activo y fue quien le quita la máscara. Y ya luego de eso, Silver King, incluso como está haciendo ahora mismo Dr. Wagner, en su tiempo fue enmascarado. Él pierde la máscara, pero él todavía sigue haciendo, no sé si te has dado cuenta de sus redes, pero él sigue haciendo todavía promociones con su máscara y sigue Sí. vendiendo máscara. Al igual lo hizo Silver King. Él entraba con su máscara y se la quitaba al momento de luchar. A mí me trae muchos recuerdos ver a Silver King en el Consejo Mundial de Lucha Libre cuando yo era bastante joven, que siempre esperaba que dieran un programa para que dieran la lucha libre. Y verlo, me gustaba. Era uno de los luchadores que más me gustaban. Y por eso sentí la necesidad de mencionar su muerte. Tal también como otro paisano del perro aguayo padre, quien tuvo que ver a su hijo morir Sí. antes de, y ya ahora mismo es otra leyenda que ha fallecido. Ujú.
En su caso, él fue conocido por rudeza, la rudeza que mostraba que su hijo incluso creó Perros del Mal, bastante famosa dentro de AAA, y luego también, creo que fue hasta el Consejo esa facción, y también en New Japan Pro Wrestling, fueron bastante famosos con ella, y fue inspirado en parte en la rudeza de su padre, del Perro Aguayo, que aunque no era el mejor luchador a niveles técnicos, sí, esa rudeza y esa realidad en la lucha, también la plasmaba. Creo que se entiende cuando hablo de realidad, ¿verdad? Ujú. Hablando de lo mismo, que fue otro luchador que no era un luchador muy técnico ni para lo que había en la época. Harley Race también murió el año pasado. Ujú. Creo que Harley Race también es de esos luchadores que lo ves Y lo y, identifica y lo inmediatamente. identificas inmediatamente. Fueron parte de una época y fueron internacionales. Fíjate que algo que tienen estos luchadores en común es que ya no fueron de un país, fueron del mundo. Son luchadores y el entrevistador Jim fueron personas que marcaron una época que todo el mundo, incluso que no conoció la lucha libre, en algún momento tuvo que haberlo visto porque fueron personas mediáticas muy importantes. Harley Race le pasó lo mismo, a pesar de no ser ese hombre técnico que con quienes compartió con un montón de luchadores, tanto en Japón como en Estados Unidos, que eran a nivel técnico superior, pero le daba la legitimidad a la lucha libre, que creo yo que es algo que falta en nuestros tiempos, esa realidad que hablamos ahorita con Perro Aguayo Padre, eso de que, mira, si lo agarra va a tener problemas, que tú te metas dentro de la lucha. Y creo que eso se ha perdido un poco. No sé si estás de acuerdo. Pero esa realidad, eso que te hacía sentir de que, wow, sí, va a pasar y está pasando. Que cuando vemos videos antiguos, la gente se levantaba simplemente porque le daba un machetazo. Y la gente se paraba de los asientos. Mas, sin Y embargo, creo, ahora, ¿perdón? disculpa que te interrumpa, mas sin Ajá. embargo, ahora la gente exige que en una lucha tengan que haber 50 maniobras aéreas. Exactamente, exactamente. Pero creo que tiene mucho que ver con lo que menciono de la legitimidad. Que la gente ya no, para la persona, hay movimientos que no son legítimos. Sí, que no son creíbles. Exactamente. Pero en aquel entonces, y no tenía que ver, porque la gente a veces te puede decir, eran otras épocas, la gente era más inocente". No es cierto. Era la manera en que estas personas aplicaban su arte. ¿Por qué te lo Pero, digo? Porque lo podemos poner y lo podemos hacer cada uno de los oyentes y nosotros mismos podemos hacer esa prueba. Ponemos luchas antiguas y nos vamos a emocionar de la misma manera con ciertos luchadores que levantaban a la gente de sus asientos. jugador, uno de los movimientos más sencillos que a mí me impresionaba y hoy en día ha cambiado tanto que yo lo veo y no me causa ningún efecto, el machetazo al pecho. Exactamente. Un Benoit, un Jericho en esos momentos, un Ujú. Flair, eso era, la gente disfrutaba ver eso, simplemente ver cómo ellos se daban machetazos en el pecho. La variante de Big Show también, no sé si te Sí, acuerdas. sí, sí, también. El manotazo. La gente, el estadio hacía silencio para escuchar la Exactamente. ejecución del movimiento de Sabes Big que Show. todavía hay países que sí lo hacen, en Japón lo hacen, en México eso es muy común, el mandar a callar al público para escuchar el machetazo. Pero sí, se ha perdido en la mayor exposición, movimientos así, un DDT bien aplicado. Ujú, ujú. Jake Roberts ese era su especial, Eso ¿entiendes? es un Y se tema. ha perdido porque ahora un DDT te lo hacen de mil formas. Eso te lo voy a comentar. Eso es un tema que vamos a tocar y a los públicos que nos están escuchando, porque hay muchos movimientos que son legendarios y han perdido creatividad, han perdido creatividad, no, han perdido la realidad, el choque con Lo legítimo, lo lo legítimo. legítimo, porque se ha utilizado como si fuera un movimiento común y corriente. La Super Key Ujú. de Shawn Michaels, yo la veo hasta para cualquier ejecución dentro del ring. Y Exacto. antes, Sin contar historias, simplemente. exacto, exacto. Y antes esa patada era especial, era única, ¿me entiendes? Te vendía un movimiento. Y eso me da el temor de que un momento dado vamos a volver a ver movimientos como The Spear. Bueno, el Spear ya básicamente todo el mundo lo hace. Sí, 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 sí. El Spear. Habrá movimientos como The Rob Bottle,
o El fondo el del fondo del abismo. abismo de La Roca, y u otros, el F5 tal vez un momento lo veamos como un movimiento común y Es muy corriente. probable, es muy probable. O sea, movimiento que era impactante en el momento que uno lo veía, porque era el final, significaba que ya llegaba el momento cumbre. Ahora van a ser movimientos que simplemente llanamente es la apertura para hacer 70 movimientos más. Lo lamentable de esto es que a muchas personas lo que te van a decir es que no, los tiempos cambiaron y esa es la forma de hacer la lucha. Y van a decir que es la evolución que tenía que tener la lucha libre. Pero también con esas spot tras spot tras spot, lo que va a suceder, entiendo yo, es que va a llegar un momento en donde tú no vas a poder contar una historia. No. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener los momentos importantes dentro del combate. Porque tú vas a tener 7000 spots. Cuando tú tenías que tener 2, 3 o 4 y desarrollar en base a esos spots tu historia. Ok, yo voy a iniciar diciendo lo siguiente, jugador. Del año pasado, olvídense la década 2000, década 2010, del año pasado, en general, global, tú puedes buscar todas las luchas que se hicieron y en la mente del público está más fresco aquella lucha donde hubo una historia contada que una lucha donde hubo 50 movimientos. Exactamente. El público va a estar muy presente, decir, no, mira, él hizo tal movimiento porque pasaba esto dentro del ring, que en vez de buscar y decir, no, yo recuerdo una lucha donde fulanito contra fulanito se tiró de la tercera, luego se paró, volvió, se tiró de otro lado, cogió una silla, se tiró con la silla y volvió, se paró y hizo un mouse y quedó de pie. Nadie, o sea, No, nada de vive ese. en el No, momento. pero es lamentable que muchos, lamentablemente, por no querer estar de acuerdo, porque a veces es eso, te van a negar eso y no y te van a decir que no, que tú lo que no estás actualizado y esas cosas, pero es que se va a perder lo que era el wrestling. Muy aparte de la lucha libre tiene más spot, naturalmente tiene más spot aéreos que el wrestling, se suponía. Ahora hay una mezclanza que lo que han hecho es porque la lucha libre te cuenta una historia. Sí. Todavía. Y todavía sigue muy arraigada, sobre todo el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque la AAA está un poquito americanizada. Pero lamentablemente se está perdiendo la historia que el wrestling era lo que te traía. Entonces, si tú quieres ver las tres, ya se va a perder una, ya va a haber una que uno no la va a ver por lo que lo veía antes. Y creo que esos mismos luchadores, fans que se quejaban de que el wrestling ha cambiado, que ya no es lo mismo de antes, cuando veían WWE, son los mismos que están apoyando ahora ese tipo de empresas que hacen luchas así. Pero al final se van a cansar, por lo que tú dices, nadie va a recordar la lucha donde hicieron 3000 cosas iguales que otra que vino, y después igual que otra que vino, y otra que vino. No recuerdo cuál fue el evento que vimos de AEW, creo que fue el segundo, no me acuerdo el nombre, que fue ese su fallo. Y era lo que yo decía, me están vendiendo muchas luchas iguales. No sé si te acuerdas cuál fue. No recuerdo si fue Full Years o si fue otro, todavía Creo, no tengo Full fresco. Gear, yo creo que no fue Full Gear, ¿no? Fue Full Gear. Bueno, tendríamos que ver eso, pero nos pasó eso. Y recuerdo que Bonus estaba muy animado en cuanto a lo que iba a ver, pero él mismo se dio cuenta que nos estaban ofreciendo lo mismo All una Out, all out. All Out de Una y Chicago. otra vez, Cuidado con una eso. y otra vez lo Cuidado con mismo. ese tema, que mucha gente de los fanáticos actuales consideran ese evento uno de los mejores del año, y yo no lo considero así. Pero es porque estamos viendo cuál es la tendencia. Pero fíjate cómo ese evento puede ser considerado así entre ellos. Pero dime una lucha que haya resultado que uno diga, esa es la lucha. A nadie habla de eso. Yo no he visto a gente diciendo, yo me acuerdo que en tal evento. Más sin embargo, y es lo que yo criticaba y quería sacar el podcast en ese momento, que por eso iniciaron muchas ideas. Yo recuerdo que yo decía, ¿cómo es posible que el All Out no tuvo la calidad que tuvo Double or Nothing, que tuvo mejor Ajá. calidad, mejor historias contadas? Y en esa misma fecha, porque fue en agosto, SummerSlam
estaba siendo criticado porque había contado mejores Exact- historias. exactamente. Y dentro del ring había contado mejores historias y el público lo estaba criticando y decía Ujú, que el All Out había hecho mejor trabajo que SummerSlam. Yo decía, ¿cómo es ujú, posible? Entonces ahí es que yo veo el choque generacional de los ujú. conceptos actuales a cómo debe ser la realidad del wrestling. Pero WWE ha demostrado algo, y eso creo que tenemos que tenerlo claro. Esos fans nos llenan estadios. Esos no son los fans que van a WrestleMania. No, son los que critican detrás de Exactamente. internet. Entonces, creo que, y en eso tiene, que hoy vamos a ver si tocamos un tema que tiene que ver con eso, de que por más que se critique a veces cómo WWE plantea las cosas, todavía sabe realmente cómo es el negocio que más deja. Ujú, ujú. Ya para finalizar, Mr. Niebla, que fue lo más reciente, recuerdo cuando salió la noticia de que había enfermado, por Twitter le mandé eh, mi preocupación, ya que Mr. Niebla fue de los luchadores que también vi en el Consejo Mundial de Lucha Libre en aquella época que comenté hace unos minutos. Pero creo que Mr. Niebla no llegó más lejos por sus problemas que muy contados que tuvo del alcoholismo. Pero su Jigme del apestoso mayor era un vendedor de tickets en la Arena México, Consejo Mundial de Lucha Libre. Murió hace poco tiempo de unas complicaciones y realmente entiendo yo, porque estaban pidiendo incluso ayuda para su condición médica, y eso es un tema que nosotros hemos hablado mucho en privado, que es momento de que mejoren las condiciones para los luchadores, sobre todo en México. Eso en términos generales, en todos los países pasan situaciones así, que el luchador con el trabajo que hace debería de quedar en mejor situación económica, no que si dejó de luchar ya no puede subsistir. Pero a pesar de esto, creo que es digno de mención, ya que fue un luchador muy querido por la afición mexicana y que también llegó a ser mundial a menor medida que los demás que hemos hablado, pero lo fue y creo que es digno de mención. Su máscara es bastante particular, no sé si la conoces. Ujú, sí. Y nada, queríamos tocar este tema porque entendemos que es importante recordar. El tiempo hace que las cosas se olviden y es una manera de nosotros tener presente de quienes fueron leyendas en nuestro deporte tan querido. ¿Pasamos con otras notas o quieres agregar algo más al tema? No, solamente quiero mencionar que ciertamente sí, a veces nosotros miramos nuestros héroes, los héroes que podemos palpar, no los héroes de cómics. Ojo, yo soy fanático de los cómics, pero no los héroes de cómics, sino los héroes que podemos palpar, ver por televisión, disfrutar. Y cuando lamentablemente la muerte nos va a tocar a todos, pasan estas tristes situaciones. A veces quedan en olvido muchas personas que nos dieron muchos momentos increíbles en nuestra infancia, en nuestra vida, y que nos inspiraron para ser como somos hoy en día. En cierto punto es así. Mm. Fueron parte de esa influencia.